Bueno, pues ya estamos de vuelta y seguimos debatiendo y analizando la actualidad de este principio de año, una actualidad evidentemente marcada por este proceso de reestructuración o de reconstrucción de los socialistas españoles después de la derrota de las pasadas elecciones de noviembre del año pasado. Rubalcaba y Carme Chacón ya son oficialmente los candidatos a la Secretaría General del PSOE y vuelven a estar en campaña para buscar el apoyo de los delegados al próximo Congreso de Sevilla que se celebrará en el mes de febrero. Este fin de semana esa carrera comenzó con el Comité Federal del partido en Madrid. Arranca el proceso para el cónclave que elegirá a la nueva dirección del PSOE. El Comité Federal del partido ha aprobado este domingo por unanimidad la ponencia marco del 38 Congreso Federal que se celebrará en Sevilla del 3 al 5 de febrero. Se abre así el proceso en el que los socialistas pondrán a punto el partido y renovarán su dirección. Por el momento solo se han postulado Alfredo Pérez Rubalcaba y Carme Chacón, que han logrado ya sus avales. La de hoy ha sido la última reunión del Comité Federal presidida por José Luis Rodríguez Zapatero como secretario general y con ella comienza una etapa de reflexión en el seno del partido, según su secretario de organización, Marcelino Iglesias. Tenemos en marcha ya el Congreso Federal, que será una etapa, durante este mes, será una etapa de reflexión y de debate. Hoy ha sido también la primera vez que Rubalcaba y Chacón se han sentado en sus asientos contiguos, sabiendo que los dos van a ser rivales en la carrera por la Secretaría General. Ante las cámaras no han intercambiado palabra, aunque fuentes de la dirección socialista aseguran que sí se han saludado. Tanto Zapatero como el anfitrión del Congreso de Sevilla, José Antonio Griñán, les han pedido juego limpio. Pido y exijo lealtad a los candidatos con lo que significa y representa la imagen del partido. Y por lo tanto, juego limpio. No creo que haga falta, insisto, pero pido a Alfredo y pido a Carmen cordialidad, sentido del humor, inteligencia y hablar y escuchar más de los problemas de la gente que de la gente del partido. Los socialistas afrontan así un periodo complicado de renovación tras el reciente castigo recibido en las urnas. Bueno, Rubalcaba hoy está en Sevilla, Carme Chacón está en Madrid y presentaba ya su candidatura. ¿Creéis que el Partido Socialista necesita una tercera vía, un outsider en esta carrera? María, te cedo la palabra primero. Bueno, lo que yo entiendo que necesitaría el Partido Socialista sería un debate profundísimo interno. Evidentemente, tampoco creo que esta convocatoria de comité lo vaya a resolver, teniendo en cuenta que ya están muy definidos los dos candidatos que a priori, en fin, entre los que se va a librar la lucha, ¿no? Dos candidatos que no renuevan para nada la cara del partido, teniendo en cuenta que han sido personas ya con responsabilidades en gobiernos anteriores y personas que tampoco aportan, a mi entender, nada específico al nuevo rumbo del Partido Socialista, teniendo en cuenta que si bien uno va, Carmen Chacón, con la imagen renovada y es una persona que pelea más por un nuevo orden orgánico dentro del propio partido, Rubalcaba tiende, sin embargo, a reforzar un modelo más, de alternativa económico, pero sin embargo ambos ideológicamente están muy próximos y por tanto no van a aportar debate ninguno interno. Pero evidente, creo que corrobora mi consideración el hecho de que Rubalcaba hace escasamente unas horas ha dicho que el PSOE no necesita ni regenerarse ni mucho menos reconstruirse, sino que lo único que necesita es una renovación. Por tanto, creo que es un proceso que va a quedar bastante cojo. Ángel, ¿cuál es tu opinión? ¿Compartes el análisis de María? Absolutamente. Y tengo que decir además que no creo ni que Rubalcaba ni Chacón sean la solución para el PP, para el PSOE de este momento. Seguramente será más solución para el PP. Ahí me falló algo. Te ha traicionado el subconsciente. Sí, yo creo que lo más lamentable a estas alturas es que el PSOE no tenga banquillo, no tenga recambio, o quizás a lo mejor juegan a la baza de Rubalcaba y de Carme Chacón, porque el experimento que se sacó Pepiño Blanco de la chistera hace 7 u 8 años, buscando un candidato maravilloso y renovable que saliese,
fue un absoluto fracaso, porque el señor Zapatero pues dio lo que tenía que dar. Entonces, a lo mejor juegan a ver si con Rubalcaba y Chacón tiran por algún lado. Bueno, yo, desde luego, ya quisieran poder encontrar un candidato que les gane 2 legislaturas, ¿no? Sí. Estarían dando botes de alegría, yo creo, ¿no? Jacinto. Bueno, yo creo que además el Comité Federal se ha planteado otras cosas, además de nombrar candidatos, precandidatos todavía, Carme Chacón y Alfredo Pérez Rubalcaba. Una de ellas ha sido la posibilidad de aplazar el 38 Congreso del PSOE, que se celebra justamente un mes después del 78, las elecciones andaluzas, ¿no? Y esto es un hándicap realmente muy importante que está, yo creo que va a planear directamente sobre quién puede salir, si Alfredo o Chacón. Alfredo es, de cierta medida, a pesar de que se habla de una cierta igualdad, parece que tiene un mayor control del aparato orgánico, arranca con una ligerísima ventaja, yo creo que ligera ventaja, puede haber realmente sorpresas, y es en lo inmediato, es decir, es una solución de cierta inmediatez con poco futuro. Chacón, posiblemente por su edad, sus 40 años, aporta más futuro, pero tiene menos inmediatez. La posibilidad de que vayan juntos, que sería también una alternativa, ha sido también desestimada, con lo cual, bueno, pues gane el que gane, va a tener muy poquito tiempo para poder salir adelante. Tiene 2 riesgos. Si pierde las elecciones andaluzas, el PSOE pierde, maneja 2 comunidades y una de ellas con apoyo precisamente del PP, que es Euskadi, perdería su gran bastión. Pero si además de perderlo es un batacazo, casi como el 20N, lo que salga del 38 Congreso, llámese Alfredo Pérez Rubalcaba o llámese Carme Chacón, pues quedará en tela de solfa. Muy bien. Ana, sí. ¿Tú no crees que hay posibilidades todavía de un tercer hombre? Yo creo que sí, hay posibilidades todavía de un tercer hombre o tercera mujer, y que eso sería, digamos, el futuro del Partido Socialista. Creo que todos coincidimos aquí en que esta solución que se está buscando, un congreso a menos de 3 meses, con 2 candidatos que representan el pasado y prácticamente lo mismo, no parece que sea una garantía de futuro para el partido. Y decía Marcelino Iglesias en el inserto que hemos escuchado al principio que se abre ahora un periodo de debate, pero realmente lo que hemos visto estos días es que no hay un debate, no hay una confrontación de ideas o de proyectos. ¿Qué ha dicho hasta ahora cada uno de los candidatos? Pues Rubalcaba propone cambio y unidad, y Chacón dice que hay que acabar con el inmovilismo. No hemos visto absolutamente ninguna otra aportación ideológica. Bueno, quizá el único matiz es que Rubalcaba dice que va a decir lo mismo en toda España, y Chacón que va a defender en cada sitio su acento, pero es curioso que diga esto cuando, después de ser una destacada dirigente del Partido Socialista catalán, ahora se va a presentar su candidatura a Andalucía y reivindica su origen castellano, navarro, etcétera, etcétera. En un foro congresual, sí. En un foro congresual yo estoy totalmente de acuerdo que debería tener una cierta supremacía el debate ideológico, ¿no? Y además, en este caso mucho más, teniendo en cuenta que este Congreso se precipita a tenor de una pérdida electoral, ¿no? Entonces, evidentemente sería el marco idóneo para replantear y para analizar lo acontecido y un poco reconducir el mensaje, ¿no? Pero yo creo que en el Partido Socialista a veces hay una especie como de paradojas internas que no acaban de despejar, ¿no? Por una parte, estatutariamente establecen las primarias para elegir candidatos, y por otra parte, sin embargo, nunca acaban de entender que sea necesario establecer unas primarias, y automáticamente se impone un líder sin ningún proceso, digamos, intermedio. ¿Creen que es necesario un debate constante para estar pegado a a su militancia y para estar pegado a las necesidades sociales que van surgiendo con los tiempos, y máxima ahora con las nuevas circunstancias económicas, pero después tampoco alcanzan a llegar a dar a esa respuesta, ¿no? O sea, viven, yo creo que una especie como de lucha interna, ¿no? De reubicación y de reposición, más que de enfilar un partido hacia el siglo XXI, ¿no? Sí, yo creo que, vamos, lo que dices tú, que están sobre todo en un proceso de vamos a ver, voy a conservar la poltrona, a ver dónde me quedo yo, y si hay muchos cambios a lo mejor me quedo Ana, no es por ser malo, pero realmente si sigue la misma postura de Rajoy, es decir, presentarse más veces con cargos importantes y decir poco, igual gana. Es decir, eso me recuerda un poco lo que decía Pío Cabanilla, padre.
todavía no sabemos quiénes vamos a ganar. Para algunos, de todas maneras, recupero lo que decía María acerca del debate ideológico. Para algunos dirigentes del Partido Socialista ese es el problema, y no, efectivamente, y no los candidatos, sino el contenido de ese debate en el próximo Congreso de Sevilla, porque escuchen las declaraciones que hacía ayer el histórico dirigente socialista Juan Carlos Ibarra. Lo que no se puede es pretender en 5 minutos intentar cambiar el modelo del partido al que yo me afilié hace 40 años. Eso necesita una discusión, que es otra de las enmiendas. Hagan una conferencia política organizativa y discutamos qué tipo de modelo de partido queremos. Yo me apunté a uno, si me lo cambian rápido me voy. Hay gente en este partido que lleva 15 años presentándose a las elecciones y cada vez tiene un resultado peor. Deben dedicarse a otra cosa. Todo mi respeto y simpatía hacia ellos, pero dedíquese a otra cosa porque esto no parece que sea lo suyo. Ángel, veía que asentías compartiendo la opinión con el señor Ibarra. Sí, absolutamente. Es que es cierto, gente que lleva perdiendo cientos de miles de votos en las elecciones, en una empresa privada, un señor que se equivoca de manera tan flagrante, se va para su casa. Es decir, o se va voluntariamente o lo echan, lo indemnizan y se va. En la política no pasa nada, es decir, este señor acaban de perder casi 5 millones de votos y la recompensa es que se vuelvan a presentar al secretario general, pero es que no lo entiendo, me parece absolutamente absurdo. Bueno, hay una tesis dentro del propio partido, perdona, hay una tesis dentro del propio partido que he oído, de que dicen que en estos momentos no interesa, digamos, descubrir un candidato nuevo ni una vía nueva, porque evidentemente quedan 4 años durísimos de oposición, y no por hacer evidentemente favor al partido del gobierno, que también he oído eso, sino por el hecho de no quemar durante este trayecto de travesía del desierto a un potencial candidato. Para mí es un recurso de siempre, o sea, recurso de siempre. Ha ocurrido cuando Zapatero convocó elecciones y dijo no me presento a las elecciones, entonces no era el momento de quemar a nadie y entonces vamos a repetir más de lo mismo. María, yo estoy convencido que la memoria es flaca. Estamos diciendo eso que ha dicho Ibarra, Ibarra fue el que dijo de aplazar el Congreso y además de que el que pierde unos comicios por más de 3 puntos con respecto a las elecciones anteriores tenía que irse, es aplicable a todos. Tenemos un presidente que se ha presentado por tercera vez, o sea, no se puede defender una cosa y cuestionar otra. O hacemos no estuvimos defendiendo lo anterior, no, pero digo por lo que Ángel ha dicho Ángel. No lo presupongo, lo ha dicho Ángel hace un momento y yo entiendo que entonces el que tenía que haber ido a casa y uno sería presidente, sería Mariano, que perdió las 2 anteriores, se presentó a la tercera, hay que recordar que andar también. Parece que es una cosa bastante común en la política española. No, pero tú tienes un partido en el cual rige la normativa interna, está regida, en teoría, por unas elecciones primarias. Y tienes que respetarlo, es parte del estatuto, parte del mecanismo del partido. Si lo tienes como norma, no lo tienes. Sí, lo tienes establecido como tal. En el Partido Socialista está María, como estatuto. perdona que te interrumpa, porque la verdad es que el inicio de año empieza cargadísimo de información y me gustaría que vayamos adelantando, porque también se ha hablado de elecciones en Galicia últimamente, ¿no? Alberto Núñez Feijóo ya ha descartado por completo la posibilidad de un adelanto electoral al primer trimestre de este año, coincidiendo con las elecciones andaluzas, pero no se descarta en absoluto la posibilidad de que las elecciones en Galicia se lleven a cabo este otoño. ¿No creéis que es un poco arriesgado esperar hasta el otoño? Desde el punto de vista del análisis puramente electoralista, ¿no sería más eficaz que Alberto Núñez Feijóo efectivamente convocara esas elecciones ahora, el primer trimestre, porque ahora es cuando puede capitalizar mayor número de votos? ¿Pero eficaz para quién? Para el partido. Para su partido, evidentemente. Bueno, yo creo que hay un... Quiero decir, esperar hasta otoño supone que el gobierno de Rajoy se desgaste mucho de aquí a otoño, porque será el periodo donde tendrá que tomar las medidas más dolorosas, ¿no? Ya lo ha hecho, ¿no? Yo siempre creo que en el juego del poder, siempre, como en todos los juegos, hay un riesgo. Quiero decir, y usted tiene que tener un cierto sentido común para gobernar. No se puede convocar elecciones al albur y siempre tratando de buscar la rentabilidad más inmediata para el partido. Ahora creo que el país acaba de pasar unas elecciones generales, es un tiempo muy corto, con gravísimas, grandísimas medidas que se están aplicando a la economía, y creo que ya hay unas elecciones en Andalucía. Creo que salpicar el territorio nacional con muchas elecciones no es conveniente para el país, pero en cualquier caso, quiero decir,
¿qué más da esperar a otoño? Es que no sé cuál es la dificultad que en esos 4 meses haya tanta merma electoral. No creo que sea así, ¿no? Teniendo además en cuenta que acaba de ser avalado en unas elecciones que no son extrapolables, pero bien es cierto que ha tenido un respaldo enorme en unas recientes elecciones generales, ¿no? Ana, bueno, yo creo que la convocatoria de elecciones, es decir, la disolución anticipada de la convocatoria de elecciones es una prerrogativa del presidente junto con el nombramiento de su gobierno. Son realmente las dos prerrogativas que tiene y por lo tanto si figura como una competencia del presidente es porque tiene capacidad para ejercerla. Y entiendo que en función de su responsabilidad y de los intereses de Galicia, que él decidirá la fecha de las elecciones. Dices, pues en otoño puede ser un buen momento. Sí, porque antes de que se elabore el nuevo presupuesto para que el nuevo gobierno que salga elegido pueda a principios de año confeccionar ya su presupuesto en el que incluye una serie de medidas que me imagino que serán duras, pues sería un buen momento para esa convocatoria de elecciones, que en cualquier caso es una decisión que corresponde al presidente de la Xunta y que me imagino que no repetirá pues el espectáculo que se vivió en la etapa de Touriño cuando iban en peregrinación a Montepío a verle dirigentes para darles cada uno una fecha de elecciones. Ángel. Bueno, a mí en principio me parece que no tiene demasiado sentido adelantar las elecciones, ni para la primavera ni para octubre, porque van casi 3 años y yo creo que entiendo personalmente que los periodos electorales deberían de ser para cumplirse, salvo excepciones realmente gravísimas que yo creo que no se dan. El señor Feijóo ganó las últimas elecciones con una mayoría holgada, gobierna sin necesidad de apoyo de ningún otro partido. La decisión de adelantar las elecciones a lo mejor estriba en la posibilidad de nombrar un nuevo gobierno, porque el que tiene, bueno, deja bastante que desear, y entonces podría aprovechar para decir, bueno, pues en lugar de hacerlo dentro de un año, aprovecho que el Pisuerga pasa por Valladolid y lo hago ahora de una tirada. Por otra parte, yo no veo demasiada la necesidad de adelantar las elecciones. Las cosas le van lo suficientemente bien políticamente, la economía está como está. No creo que resuelva nada adelantándolas o haciéndolas en su momento. De todas formas, Ángel, perdón, una cosa, cuando dices del gobierno desgastado, acaba de celebrarse unas elecciones y el Partido Popular en Galicia ha conseguido unos resultados históricos. Sí, yo creo que la gestión del gobierno gallego ha influido en esos resultados. Ha ganado en prácticamente todos los ayuntamientos de Galicia, la mitad de los gallegos le han votado, con lo cual yo tengo la impresión de que los gallegos no opinan que sea un gobierno pero ganó antes de hacer el gobierno. Claro. Yo opino un poco como Ángel. Ganó antes de hacer el gobierno. Que ha hecho ahora, el gobierno lo hizo después de ganar. Pero y lo que está gastado, a mi juicio, es el gobierno, no el haber ganado. Pero el gobierno que acaba de nombrar hace apenas... El que acaba de nombrar anteayer, nada, eso no es más que un parche, eso no... Pero quiero decir... yo creo que Ángel tiene razón con carácter general, aunque dos presidentes, como dice Ana, tienen la prerrogativa, lo ha hecho Touriño, lo ha hecho Fraga, aquí adelanta en beneficio casi siempre del partido o de poder seguir gobernando. No debería ser así, pero como es una realidad y una prerrogativa, no lo podemos realmente evitar. Yo lo que dudo, y en eso coincido contigo, Ángel, es que sea interesante o necesario en este momento anticipar unas elecciones por distintas razones. Primero, porque das un argumento que en este momento no tiene la propia oposición. Pachi ya ha salido diciendo, en el caso de que se busca un adelanto, que sería como una automoción de censura, que se lo ponen realmente fácil, porque por un lado están ciertas medidas no muy populares y por otro lado, como tú dices, hay un gobierno que se ha convertido de una gestión, yo creo que buena, la gestión que ha hecho el gobierno de Alberto Núñez Feijóo. Se le han llevado 2 pesos realmente pesados, se le han marchado otros 2, hombre, eso es un descosito realmente importante, Ana. Pero, perdón, Ana, nadie ha puesto en entredicho de que es una prerrogativa del presidente del gobierno, se da por supuesto, está claro. Pero lo que sí también es responsabilidad del presidente del gobierno es atender prioritariamente las necesidades del país. Cualquier gobernante sabe que una convocatoria de elecciones es
marcar un antes y un después en el país. Es una paralización del país administrativa. De todas formas, y María, estamos hablando de un cambio vamos a ver, que serían unos meses. Y hemos visto, porque acabamos de pasar unas elecciones, las dificultades que hay cuando unas elecciones se celebran, pues como han sido ahora a finales de noviembre, porque se encuentra que no hay ni presupuesto prorrogado, ni presupuesto hecho, entonces hay que tomar antes de final de año una serie de medidas referidas pues a pensiones, a salarios de funcionarios. Yo creo que desde el punto de vista de una gestión es mejor que el nuevo gobierno haga sus propios presupuestos, unos nuevos presupuestos para un año que empieza, un año que todavía se prevé pues que será un año difícil en materia de empleo, y yo creo que es mucho mejor que pueda no recurrir a una prórroga de presupuestos, sino hacer sus próximos presupuestos. De todas formas, otra cosa más, hablando del tema de lo que dice Pachi y la oposición sobre las elecciones, es muy sorprendente que en la mayor parte de los gobiernos, la oposición, cuando se queja de la gestión del gobierno, suele pedir elecciones anticipadas, y aquí, sin embargo, tanto el PSOE como el Bloque tienen miedo a esas elecciones. Es decir, resulta sorprendente. Es decir, que para Pachi... Sí, pero en función de lo que tú estás diciendo en este momento, adelantar a elecciones representa un argumento... Espera un segundo. A la oposición, y como ha dicho Rueda, no lo digo yo, en este momento resultaría más fácil que a lo mejor en otoño o cuando acabe el plazo, lo cual significa que está dando un valor en alza a la oposición. Si ahora es más fácil que después, bueno, la lectura es esa. Nos queda realmente poco tiempo, y el tema que queda pendiente es bastante jugoso. Esta mañana Mariano Rajoy ha concedido su primera entrevista del año, ha sido a la agencia EFE. En ella ha afirmado que dará la cara por las medidas económicas. Le escuchamos. Y además no soy partidario de subir los impuestos. Esta es una medida solamente para 2 años, para los años 2012 y 2013, y hemos tenido que tomar esta medida porque nos encontramos, yo lo supe el día 27 de diciembre, con que el año pasado nos habíamos gastado 20.000 millones de euros más de lo previsto. Bien, esto era fundamental para la credibilidad de nuestro país, y esto era fundamental para poder financiarnos fuera. Y yo he querido dar una señal dentro de España y fuera de España de que aquí hay un presidente del gobierno que va a dar la cara y que no se va a esconder. Ángel, ¿te convence la explicación del presidente del gobierno sobre la subida de los impuestos? No, en absoluto. No me convence porque, vamos a ver, en principio los políticos tienen una desfachatez importante, rayana muchas veces en el cinismo. Usted es un señor que dice 8 días antes que no va a subir los impuestos y lo sube alegando que se encuentra con 20.000 millones de pufo en la caja. No es cierto. El PP a 3 días del discurso sabe perfectamente cómo está la caja del Estado. Ahora dice que no va a subir el IVA. Pues yo le doy la misma credibilidad que cuando dijo que no iba a subir el IRPF. Luego escuchamos lo que decía con respecto a la subida del IVA. Dice que es una medida coyuntural para solo 2 años. Tiene una varita mágica que le dice que en 2 años se va a resolver los problemas de este país y que dentro de 2 años va a devolver el importe del IRPF. Me temo no, mucho que no me convence en absoluto. Pues Ana, ¿a ti sí te convence? Yo creo que en primer lugar en su discurso de investidura Mariano Rajoy dijo que él no tenía la intención de subir impuestos, salvo que hubiese sorpresas. Dijo, no tengo intención de pedir impuestos. No dijo que no tuviera la intención. No hable usted por mí. Eso es. No hable usted por mí. Yo tengo una sola palabra y no voy a subir. ¿Me ha oído usted bien? No voy a subir impuestos. No nos ensalcemos en esa discusión, por favor, pero muy bien, pero ha llegado el nuevo gobierno y se ha encontrado con una situación que si ya era dramática es todavía peor. De las autonomías del PP.
No, y de la seguridad social, Jacinto. También ha habido una desviación en la seguridad social donde se anunciaba que había superávit y también hay un agujero en la seguridad social. Hay un agujero en la seguridad social, hay un agujero en los ayuntamientos, hay un agujero en comunidades autónomas y en la administración central. Se ha encontrado con una desviación 90.000 millones, de 2 puntos con respecto a lo que hasta hace muy pocos días Elena Salgado decía que se iba a cumplir. Entonces, yo creo que una de las cuestiones más importantes para España es dar imagen de credibilidad y de confianza. ¿Qué hay que hacer? Pues tomar decisiones desde un primer momento para lanzar el mensaje a Europa de que somos un país serio, que toma medidas y que va a cumplir con sus compromisos de déficit. Bueno, no puede ser como el gobierno de Zapatero, que decía un día una cosa y otro día otra. Yo creo que hay que dar mensaje de seriedad para recuperar la credibilidad, Ana, porque eso repercute sobre la prima de riesgo y por lo tanto sobre el precio que nos cuesta. Me encanta que digas eso, porque yo he estado aquí en las tertulias contigo y cuando la reforma de Zapatero, que venía marcada por los mercados y venía marcada por Bruselas, como ahora con el señor Rajoy, no y vas a comparar la reforma de Zapatero, que yo la improvisación que decía un día una cosa y otro día otra. El señor Rajoy dijo 2 cosas que te voy a recordar, y si me lo niegan no seguimos hablando de ese tema y yo me callo. Una, dijo, primero, que la herencia política no era cuestionable, le doy la razón. Después le dijo, no una vez, sino varias veces, y concretamente, como ha explicado Ángel, 6 días antes de las subidas, o 8 días de las subidas, no tenía intención de subir los impuestos, sino no voy a subir los impuestos. ¿Me ha oído usted bien, señor Rubalcaba? No voy a subir los impuestos. Su credibilidad política ha quedado tocada, aunque tú digas que no. Yo creo que no, al contrario, ha demostrado que esa campaña que estaban haciendo, de que era una persona indecisa y que no tomaba decisiones, ha quedado desmontada, demostrado María, desde el momento que es valiente. Un segundito, por favor, no hablemos todos al mismo tiempo. María, yo entiendo que el argumento nos queda poquito tiempo, así que os pido brevedad. Que el argumento más contundente de esa oposición, ¿no?, a la subida de los del IRPF no es tanto en cuanto que él haya dicho que iba a subir o no, sino es una cuestión puramente mecánica, economicista y de números. Quiero decir, este país tiene una deuda que evidentemente hay que pagar. ¿De dónde se obtienen los recursos? Los recursos no vienen de un lugar desconocido y que no se sabe su procedencia. Evidentemente hay que recuperar parte de los recursos, entre otras cosas, para pagar las necesidades básicas que tanto se reclaman desde la sociedad, como son los servicios sanitarios, como son los servicios de educación, etcétera, etcétera. Está claro que cualquier gobierno echa mano de la primera articulación que tiene para obtener recursos son los impuestos. Han entendido que el IVA no, porque el IVA se supone que es un impuesto, digamos, más injusto. Se ha hecho sobre el IRPF porque además abarca a una mayor, a un mayor margen de población. ¿Qué es necesario? Sí. Vamos a tenernos a los hechos. 2/3 de la deuda que existe en estos momentos en España procede de las comunidades autónomas. Tú bien dices, muchas de ellas de signo conservador, o exactamente, porque aún no sabemos lo que hay realmente en Andalucía. Espérate, que cuando lo sepamos también lo mismo, tenemos que hacer otra ampliación de impuestos para pagar la deuda de Andalucía. Claro, quiero decir, hay que pagar una serie de gastos que evidentemente, si no se quiere reducir más el aparato, digamos, administrativo, si no se quiere prescindir de muchas cuestiones a las que supuestamente la población tiene derecho, hay que pagarlo. Y ese pago viene estrictamente mientras no se pueda ampliar la base de cotización de la población, porque no se generan empresas, porque no hay circulante financiero para que la gente pueda invertir. Mientras esas circunstancias no se den, hay que buscar el dinero, porque si no, ¿qué hacemos? ¿Cerramos la seguridad social? ¿Cuál es la opción? Digo yo que también ese señor tendrá alguna responsabilidad de gobernar, ¿no? Claro. Y de tomar medidas cuando haya que tomar, evidentemente. Claro. Hubiese o no hubiese comprometido previamente, evidentemente. No es eso lo que estamos discutiendo, María. Es evidente que además, como ha dicho alguien muy importante de Guindos dentro del aparato económico, o lo tomamos nosotros o lo toman por nosotros. Que es el mismo argumento que se ha utilizado en el final del anterior gobierno. La necesidad de subir, de reformar, de recortar
porque la situación de toda Europa y de España es crítica. Lo que no se pero puede eso va en el cargo, ¿no? Eso va en el cargo. Tomar medidas impopulares quizás vaya en el cargo en este momento, ¿no? Lo hace y luego tú tienes que hacerlo y justificar la necesidad de hacerlo. Pero hay una cosa que sí es rebajar las pensiones de las anteriores gestiones, que era su miedo atroz, su pánico, por no decir su estatismo, a la hora de recortar. Eran incapaces de hacerlo, porque eso sí que es impopular, el recortar. Y evidentemente, si no aplicas una medida, no está justificada. Y otra cosa importante, ¿sobre quién recaen esos recortes? Una cosa es recortar las pensiones y otra cosa es que se sube el IRPF porque es un instrumento de redistribución que es mucho más justo y que en función de los tramos de los ingresos de cada uno pagarán más o pagarán menos. Me gustaría que los espectadores escucharan exactamente las palabras de Mariano Rajoy con respecto a la subida del IVA, porque también cabe la posibilidad de que se pueda producir más adelante, evidentemente, si la situación lo requiere. Esto es lo que decía el presidente del Gobierno. Si nosotros hubiésemos pensado que era absolutamente imprescindible subir el IVA, lo hubiéramos hecho. Nosotros pensamos que era imprescindible y necesario y además urgente subir el impuesto a la renta y por eso lo hicimos. Por tanto, si hubiéramos pensado que era preciso subir el IVA, no nos hubiera temblado la mano a la hora de hacerlo y luego, evidentemente, se lo íbamos a explicar a la gente. Y no lo hemos hecho pues, por dos razones. Primero, porque el IVA afecta por igual a todo el mundo, pero segundo, por una razón, claro, que también es muy importante. Una subida del IVA supone inmediatamente un aumento de los precios, supone inmediatamente un aumento de la tarifa de la luz, por ejemplo, y un aumento en general de todos los productos que consumen los ciudadanos. Bueno, no descarta tampoco, ¿no? Si hubiésemos visto que era necesario, lo tomaríamos. Quiere decir que todavía hay margen para que, no sé, dentro de un año se haga, ¿no? Lo que decía María, un gobierno está para tomar decisiones. Después de las elecciones andaluzas. Después de las elecciones andaluzas, el 3% más de IVA. Bueno, en el IVA hay que recordar una cosa. Primero, que somos el país, después de Chipre, con el IVA más bajo. Con el IVA más bajo de toda la Unión Europea. Que todas las instancias monetarias y económicas de la Unión Europea le están requiriendo a España que suba el IVA, porque claro, o sea, Europa tampoco puede pagar sempiternum la deuda de España. Y dice, oiga, tiene usted que generar sus propios recursos y ir tapando su propia deuda, que al fin y al cabo la ha generado usted. Y yo creo, siempre he dicho, que lo que pasa que yo apostaba que primero se haría una subida del IVA antes del IRPF, eso es lo que yo pensaba, pero bueno, han considerado que será después, pues tendremos que tragarla toda. Porque es mucho más controlable el IRPF para el Estado que el IVA. Y más inmediato. Más inmediato y controlable, porque tienen las nóminas para meterle caña. Pero aparte de eso hay también el IVA, depende, compras o no compras. Y más inmediato. Y sobre todo penalizas mucho el consumo, claro. Con el IVA se va a Y con el IVA todo el mundo está penalizado. Con el IRPF es más progresivo. Sí, hay cierta progresividad. Lo que pasa es que el IRPF desvirtúa la subida del 1% de las pensiones, dejándolas reducidas a un 0,25%. No. Ya, pero bueno, el país está en la situación 0,75 es en lo que va a penalizar el IRPF y queda prácticamente un 0,25. Pero el país está en la situación en la que está y hay que tomar medidas valientes. No podemos quedarnos de brazos cruzados. Lo dejamos. A mí me encanta que ahora digas el de medio valiente. Me gusta escucharte. A mí me gustan los políticos valientes. Claro. Bueno, lo dejamos, señoras y señores. Muchísimas gracias. Jacinto, gracias una vez más por estar aquí en Galicia Opina con nosotros. María, lo mismo te digo. Gracias. Ángel, bienvenido otra vez al programa y espero que vuelvas a repetir. Y Ana, muchísimas gracias. A todos ustedes, muchas gracias por su atención de siempre. Les espero este jueves, ya que retomamos el Galicia Opina de los diputados autonómicos. Muchas gracias y tengan una muy feliz noche.